tiempo es suyo, ya está usted como administrador. Ok. Muy bien, perfecto. Gracias, doctor. Comencemos. Una vez más, bienvenidos, queridos colegas, al último y la esencia del Diplomado en Educación Superior de la prestigiosa Universidad Adventista, módulo de evaluación por competencias. Mi nombre es Pablo Mendoza. Ustedes ya me conocen y saben cómo trabajamos, ¿no? Entonces hay mucho por hacer hoy. Estén atentitos a las preguntas que vamos a hacer para premiarles por puntos extra a través del chat del WhatsApp. En esta clase vamos a dosificar el tema 2, que son los pasos o fases para elaborar una evaluación por competencias a través de un portafolio. Bien, entonces, sin más demora, porque hay mucho que hacer, queridos colegas, iniciemos. El día de hoy, sobre todo, vamos a centrarnos en responder estas preguntas clave. ¿Qué es una evidencia? ¿Y para qué sirve? Esa es la palabra clave de este módulo, evidencia. Luego responderemos en qué momento se evalúa, saber muy bien manejar los tiempos. Luego, ¿qué estrategias son recomendables para evaluar las competencias? Eso está en vinculación con el módulo anterior de estrategias activas. Luego, otra palabra clave que es la rúbrica. ¿Y para qué nos sirve? Porque usted va a elaborar su propia rúbrica respondiendo cómo elaborarla como una última, como un último punto, ¿no? En realidad lo que usted tiene que hacer para completar la tabla, perdón, el portafolio de evaluación por competencias es completar la tabla que ya iniciamos la anterior semana, adjuntarle la parte de evidencias, productos y las rúbricas. Con eso usted va a tener un portafolio inicialmente planteado. Bueno, entonces hay mucho que hacer el día de hoy, queridos colegas, solicitar su mayor atención porque ahora es cuando se pone más interesante el módulo y se cierra todo el proceso formativo en realidad de este diplomado, haciendo un feedback de lo que se hizo desde el primer módulo, sobre todo tocando puntos del módulo número 2, que es planificación por competencias, que ustedes ya lo han vencido con éxito. El módulo 3 también es importantísimo porque vamos a retomar algunas estrategias y por último vamos a cerrar todo a través del trabajo que usted va a presentar al final de este módulo. Bien, entonces, centrémonos en responder todas estas preguntas, queridos colegas. A ver, primero para iniciar y activarnos, aquí tiene usted el concepto de evaluación por competencias, ¿no? Y usted tiene que acordarse qué es la evaluación por competencia, hay que acordarse de esta gráfica, que es la gráfica de la balanza, ¿no? Usted tiene que emitir un juicio experto, el criterio es lo ideal y la evidencia es lo real. Entonces, aquí yo he ocultado estas palabras en amarillo para que usted me responda por puntos extra. Entonces, ahí está la definición, por favor. ¿Qué viene a entrar aquí? Es decir, ¿qué es la evaluación por competencias? ¿Cuál es su concepto? Participe, por favor, a través del chat del WhatsApp. Ahí yo le he puesto esa palabrita así bloqueada en amarillo intencionalmente para que usted recuerde, porque eso corresponde a uno de los principios fundamentales que hablamos de la anterior clase. ¿Qué cosa es, para empezar, la evaluación por competencias? ¿Cómo se debe entender? No solo la evaluación, sino cualquiera de los fenómenos educativos ahora, porque son fenómenos vivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la palabra clave, querido colega? A ver, díganme en el WhatsApp, la primera, ¿qué cosa puede ser? Dice, mediante el cual se recopilan estas evidencias. Muy bien, proceso, Gus, Marlene, le dieron el clavo, Juan Adrián también. Gracias, Jonathan, Juan Ariel, Janet, Paola, Mireya, Adelaida, todos han ganado un puntito extra. En efecto, así es. Y no se olvide esa palabra clave, es proceso. A veces nos olvidamos mucho, sobre todo en educación, que todo es un proceso. Y por ser un proceso significa que todo está en movimiento, que todo está vivo. Y nada más vivo que la educación, puesto que es un proceso, valga la redundancia, de interacción entre usted, su mente, sus procesos cognitivos y metacognitivos con los de los estudiantes. Entonces es una relación interesante y compleja, pero es un proceso. Y un proceso tiene un comienzo, un final, un sistema y una reconexión para volver a empezar. De eso se trata la evaluación.
Ahora dice, es un proceso mediante el cual se recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen. Esto es lo que usted va a hacer a la hora de evaluar, va a emitir un juicio y dictamen de esas evidencias, teniendo en cuenta que, y esta es la otra palabra clave por la cual le voy a dar un puntito extra, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para, en efecto, evaluar o juzgar? Entonces, muy bien, esos son los criterios. Gracias, Tati. Gracias, Juan Ariel, Emma, Marlene, Jonathan, Nubia, Juan Adrián. Todos ustedes respondieron bien. Paola, Janet, Freddy, Roger, Amira. Muy bien, todos los que están respondiendo ahorita también un punto. Así es, entonces se tiene que tener en cuenta criterios preestablecidos. Y de eso parte la lógica de la balanza. Los criterios, queridos colegas, los vamos a abordar ahora mismo, retrotrayendo un poquito lo que se habló en la anterior clase para concretarlo. Muy bien. Entonces, usted va a elaborar ahora los criterios con toda pertinencia. Y esos criterios son preestablecidos, porque lo idóneo, lo ideal, siempre se preestablece y lo hace usted. Usted tiene que decir qué es lo ideal para formar en su materia, en vinculación con la utilidad de la evaluación, que es lo que vimos en la anterior clase, ¿no? Entonces, tiene que preestablecer lo ideal acá, para que luego, en el proceso de desempeño, cuando las cosas vayan a ocurrir, usted ya tenga todo claro y la balanza esté armada y simplemente haga este movimiento, se mueva, ¿no? A ver cómo se desempeñan los estudiantes. Y luego, usted dice, para otorgar la retroalimentación respectiva en aras de mejorarla, ¿qué podría ser esta última palabrita, queridos colegas? Y con eso terminamos, ¿no? Idoneidad, gracias, Juan Adrián, etc. Muy bien, todos están atentos, Marlene y Eva, a todos ustedes un puntito, esa le estoy poniendo. Y esa es la palabra del millón, ¿no? La idoneidad. Ahí está, la idoneidad se vincula con el valor humano del eje 4 en todas las competencias, en todas las materias, en todas las asignaturas, en todas las carreras, en todos los ciclos profesionales, ¿no? Siempre se está buscando profesionales idóneos, es decir, competentes. Es prácticamente idóneo, es el ideal de la competencia. Muy bien, todos han respondido muy bien, están atentos. Vamos a seguir preguntando algunas cosas. Entonces, queridos colegas, nunca se olvide de este concepto. La evaluación ya no se entiende como un examen o un proceso final, terminal, digamos, donde se toma la nota a los días finales del bimestre, del semestre, o en medio, examen parcial, listo, examen final, listo, promedio, eso es la evaluación. Así se entendía desde el punto de vista constructivista, nosotros ahora no. Tenemos que entender de que es un proceso que empieza desde el primer día de clases y termina incluso mucho después de que las clases han terminado, sino termina en teoría cuando ya está comenzando otro módulo, porque yo tomo en cuenta el proceso de este módulo que estoy dando para programar el siguiente, ¿no? Y eso es trabajar con idoneidad cuando uno es docente, no puede agarrar y decir, ya acabé mi módulo cuando ya presentó sus notas, bueno, ahora páguenme, pues denme mi chequecito a la una, ¿eh? No, pues resulta de que la evaluación de su módulo termina cuando está empezando a planificar el siguiente y así se cierra el ciclo. Entonces hablemos ahora de los criterios, no sin antes recordar que este es los pasos que usted debe transcurrir y ya comenzó esto la anterior semana. El primer pasito es definir muy bien qué evaluar y eso es la competencia con todos sus saberes, los 4 saberes con sus 4 ejes. Eso ya lo realizó bastante bien, he revisado ya los trabajos que presentaron, las competencias están ya más afinadas, mejor planteadas por todos, entonces vamos para adelante. ¿Para qué evaluar? Usted presentó interesantes justificaciones en base también a la idoneidad que se está buscando en la formación profesional. Usted tiene que tener claridad de que lo que está haciendo es ayudar a formar personas. Y esas personas, tarde o temprano, se van a dedicar a desempeñarse en el mundo laboral. Entonces, ¿en qué medida usted le va a aportar a eso? ¿No? Entonces, a eso lo respondieron bastante bien también en sus trabajos, lo cual ya está calificado. Entonces, sigamos. Lo que vamos a desarrollar hoy es el paso 3, con qué criterios, y estos criterios son los logros esperados de la competencia. Es el desglose operativo en sí de la competencia a través de la evaluación, que se da en base a las unidades. Vamos a regresar sobre esa idea de una manera más detallada. Luego, vamos a hablar con qué pruebas se trabaja para evaluar o recopilar estas evidencias, y tienen que ser evidencias concretas del aprendizaje. Ese es el paso 4.
Y hoy vamos a transcurrir estos últimos 3 pasos que son claves. Dice, ¿en qué momentos evaluar? Que eso es rápido, al inicio, al medio, el proceso, al final, etcétera. ¿Con qué estrategias? El paso 6 se vincula estrechamente con el módulo previo. Y el paso 7 es un redondeo al responder la pregunta cómo determinar el nivel de aprendizaje y luego cómo informar. Entonces, cuando usted ya ha determinado ese nivel de aprendizaje, ha metido un juicio y lo ha informado, usted ya cerró el proceso, cerró el módulo. Entonces, para esto hay herramientas que denotan logros, aspectos a mejorar, el nivel que ha adquirido el grupo o los estudiantes mediante matrices de evaluación o rúbricas. Entonces, vamos a volver a hablar de cada pasito el día de hoy para que usted tenga claridad y pueda transcurrir estos 7 pasos de manera sistemática y lo concrete en su portafolio, ¿ok? Entonces, queridos colegas, esto ya se ha hecho, las competencias están bien hechas. Yo recuerdo esto solo para mostrarles que estamos trabajando con un ejemplo de la materia de proyectos. La competencia es el emprendimiento, ¿no? Entonces, justificamos que es importante que los futuros estos ingenieros comerciales, digamos, para la carrera de ingeniería comercial, tienen que hacer esto. Recomendación: trate de dividir siempre su justificación en por lo menos 2 o 3 ideas. Yo veía en el grupo que algunos de ustedes lo condensaban todo esto en un párrafo, en una idea. Trate de desglosarlo en 2 o 3, por favor, siempre es útil eso, ¿no? Entonces, trate de buscar ideas que sean complementarias, pero al mismo tiempo separadas. Y de esta forma, relátelo, ¿no? Que los estudiantes logren algo, que tomen conciencia, que sean algo, que mejoren esto, que comprendan aquello. Esa es una utilidad específica pensando en el estudiante cuando vaya a ser evaluado, no tanto en usted cuando los va a evaluar, ¿se da cuenta? Ese es el enfoque. Uno se centra en lo que el estudiante hace todo el tiempo, de principio a fin. Ese es el principio de la evaluación por competencias, o el principio de todo el modelo. Y eso hablamos en el planificación, ¿no? Antes. Tiene que olvidarse que usted es el centro, el foco de atención, para nada. Usted no lo es. Usted es quien mueve las fichas por detrás del tablero. Y los que meten gol son los estudiantes. Es que pensar siempre en ellos a la hora de programar una clase y al mismo tiempo evaluarla. Entonces, en la justificación, eso les sugiero que mejore rumbo al trabajo final. En gran parte los trabajos no enfocaban tanto al estudiante, sino a usted. Entonces, haga ese cambio de chip. Es simplemente el enfoque, ¿ok? Ahora sí, vayámonos a lo que es la parte de criterio. ¿Cómo se completa esto? Algunos de ustedes en el primer trabajo ya se animaron a hacerlo, y está bien animarse a hacerlo, pero ahora hay que afinarlo, hay que corregirlo, hay que complementarlo y, lógicamente, presentarlo ya más sólido. Bien, para hacer esta tabla matriz, que es la primera parte fundamental, esto ya está cumplido, la mayor parte lo he hecho bien, la competencia está bien hecha y la utilidad también. Entonces, una vez que uno tiene claro la utilidad, salta a lo que es el criterio, y el criterio, en efecto, tiene que estar conectado con la utilidad. Y el criterio luego se va a conectar con los otros ejes. Es decir, va a haber una conexión del criterio 1 con la evidencia 1, cuánto vale o cómo se pondera, en qué momento se va a evaluar, mediante qué estrategia usted lo va a tender a trabajar, o qué estrategias, pueden ser varias, y qué herramienta va a utilizar para cerrar todo esto. Entonces, termina una línea y salta a la siguiente, ¿no? Y la 2, etcétera. Entonces, es esta lógica de escalera hasta llegar al final del semestre, que tiende a ser el último de los criterios cuando uno ya evalúa lo que es las unidades finales. Entonces, ¿qué es un criterio en pocas palabras, queridos colegas? O sea, son los resultados esperados de la competencia. Son como microcompetencias, son competencias pequeñitas que usted las diagrama en el tiempo a través del desglose de las unidades. A ver, entonces, este desglose operativo de la competencia tiene ciertas pautas. A la hora de que usted la redacte, les recomiendo que haga esto, ¿no? Primero, deben abordar siempre los saberes de la competencia en lo posible. No siempre van a estar los 4 ejes en cada criterio, pero sí por lo menos 1 o 2. No tiene que estar, lógicamente, el conocer, el ser, hacer y el decidir. Es esa misma lógica de los 4 ejes. Pero no es un requisito que tenga los 4 ejes o los valores. Sobre todo, tiene que haber un desempeño. El hacer es el punto clave en esto. ¿Ok?
Entonces trate de redactarlo de esa forma con el verbo infinitivo al iniciar, ¿no? O sea, un criterio tiene que empezar con un verbo, tiene que haber una utilidad ahí, tiene que sonar como una competencia. Usted ya sabe cómo hacer competencias, no le va a costar hacer criterios. Pero afínelos teniendo en cuenta estas otras tres ideas. O sea, es interesante que usted agarre y compare. O sea, los criterios deben comparar un qué con una condición de referencia. Por ejemplo, que un estudiante logre desarrollar un trabajo aplicado con este criterio de calidad, con esta idea de pertinencia, con esta aplicación práctica, digamos. Pues eso, es comparar que el estudiante logra hacer algo comparado con algo más. Cuando usted le dice eso en un criterio, le está dando claridad al mismo tiempo al estudiante de qué es lo que le está pidiendo hacer. Entonces, por eso tiene que ser terriblemente fácilmente comprensible y claro un criterio, porque eso es lo que le va a guiar al estudiante sobre su proceso evaluativo. Usted le va a poder decir con ese criterio, bueno, lo que yo quiero que hagas con esta evaluación, con este test, con este trabajo, con esta exposición, con todas estas estrategias, quiero que logres esto. Y si logras esto, te va a ir bien y te va a poner buena nota. Vas a pasar la materia. Entonces, desde el primer día o el primer momento que uno inicia una unidad, tiene que darle la claridad al estudiante y decirle, de esta manera yo te voy a ponderar o voy a, digamos, establecer mi juicio experto, como decía la balanza, ¿no? Voy a establecer mi juicio dictamen. Y por último, cada criterio tiene que ser, pues, pertinente. Entonces, está en relación netamente con la justificación. O sea, es el basamento de la justificación, el criterio. Bueno, entonces, para tener esto más claro, aquí hay un ejemplito. Mira, aquí hay unos criterios de evaluación de la materia de proyectos, justamente en base a nuestro ejemplo. Entonces, aquí usted tiene en el costado izquierdo de su pantalla, tiene los temas, ¿no? Digamos, un supuesto de que la materia de proyectos, este es en la Universidad Central, tiene 4 temas. En efecto, tiene más, pero vamos a ahorrar estos 4. Tiene como 9 temas. Entonces, el tema 1, yo sé que debo abordar esto porque tengo que respetar un plan de estudio, que es conceptos introductorios de la preparación y evaluación de proyectos, cómo se define un proyecto, la naturaleza, su planificación, tomas de decisiones, etc. Después, cómo se divide el proyecto en un ciclo de vida, preinversión, prefactibilidad, inversión, operación, etc. Entonces, esto es lo que yo tengo que desarrollar desde el punto de vista cognitivo en los estudiantes a través del tiempo. Unidad 1, con esto se comienza primera semana del semestre y así se va avanzando. Entonces, ¿qué es lo que es un criterio? En realidad, lo que usted tiene que hacer para redactarlos, queridos colegas, asociar temas, siempre y cuando estos temas sean plausibles de esto, ¿no? Entonces, lo que yo hago es volver este tema abstracto que está en este costado, en algo operativo, en un valor de desempeño, en algo que van a hacer los estudiantes. O sea, ¿qué es lo que ellos van a lograr hacer con estos temas? Y en este sentido, el estudiante dice, asimila e interpreta los fundamentos de la metodología de la preparación de proyectos para demostrar valores de emprendimiento de manera coherente con sus valores individuales y las oportunidades del medio social. Fíjese, es casi una competencia eso, ¿no? Entonces, con esto yo estoy logrando que el estudiante asimile o trabaje estas unidades porque va a interpretar los fundamentos de la metodología de preparación. Es lo que yo quiero que él haga. Por eso es que la evaluación es un proceso vivo. En la medida que el estudiante asimila e interpreta estos fundamentos, va a lograr vencer esta asignatura. Este es el cambio de lógica de la evaluación por competencias. No me centro en los contenidos, me centro en lo que el estudiante hace con ellos. Esa siempre es la lógica del modelo. ¿Ok? Entonces, usted puede agarrar y aglutinar, juntar, sistematizar unidades, ¿no? Y lo recomendable es tener 7, 8 unidades, hacer 4 criterios, y así 1, 2, o puede unir 3, depende de qué tanto se parece el tema 1 con el 2, incluso puede hacerlo con el 3 o hasta el 4, es que hay materias que tienen hasta 12, 13, 15 unidades temáticas, son largas. Entonces usted puede unirlas para lograr, digamos, un tipo de evaluación, y lo que tiende a pasar es, a ver, cuando uno cierra un criterio, hasta aquí ya tengo pues una calificación cuantitativa, digamos. Yo voy a evaluar cómo asimila e interpreta estos fundamentos mediante una evidencia específica, y eso lo voy a mostrar luego.
Y luego me voy a saltar al siguiente en el tiempo, ¿no? Una vez que se venza estas 2 unidades, vamos al enfoque del marco lógico para la elaboración de proyectos. ¿Qué es un ciclo de proyecto? ¿Qué es el enfoque del marco lógico? La etapa, de análisis, planificación, etcétera. Entonces, ahí el estudiante va a plantear, argumentar de forma clara su idea y tipo de proyecto con sus respectivos ciclos de desarrollo, denotando pertinencia y coherencia para su factibilidad. Dese cuenta, entonces, lo primero en poner un criterio es un verbo o 2 o 3 verbos. ¿Qué es lo que va a hacer con esto el estudiante? Entonces, si se da cuenta, el criterio está en estrecha relación con el tema, desglosa el asunto con tiempos y al mismo tiempo, valga la redundancia, hace que el estudiante se mueva, trabaje, logre algo. Y ese logro es lo que se va a plantear en las evidencias, justamente. ¿Sí? Entonces, querido colega, el desafío es que usted ahora afine un poquito, recuerde lo que ha hecho en planificación, lo que estaba en su cuadro matriz de la competencia y lo afine los criterios en base a esta explicación o esta idea. Pregúntese primero, ¿cuántos temas o unidades tiene mi materia de principio a fin según el plan de estudio oficial? Entonces yo analizo lo que está en mi temario, porque eso no puedo cambiar, eso es parte de la universidad, eso es inamovible. Entonces tengo N proyectos, perdón, N temas. Y esos temas, pues a ver cuántos criterios puedo extractar, cuántas unidades puedo aglutinar. Algunas tienen 2, 3, 4 unidades, entonces un criterio por unidad. Para cumplir el trabajo nuestro en este módulo, yo le voy a pedir que redacte por lo menos 4 criterios. El 1 corresponde siempre a las primeras unidades y el último 4 o el N corresponde siempre a las últimas unidades. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo usted lo puede aglutinar? Tiene que ser creativo en ese sentido y no tiene que dejar por nada ningún tema suelto. ¿Ok? Avancemos. Entonces, usted esto lo va a plantear al final de esta semana. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le voy a dar algunos ejemplos de los criterios de la competencia que se ha trabajado, ¿no? Entonces, al inicio, retos personales, argumenta de forma clara, etcétera, etcétera. Entonces, estas diapositivas se las voy a colgar el día de mañana para que vaya revisando un poquito este ejemplo. Lo importante de entender es de que, en efecto, todos los criterios comienzan con verbos y comparan ciertas relaciones, ¿no? Aquí está, crea, argumenta, ejecuta, evalúa, etcétera. Por ejemplo, este último criterio corresponde en efecto a, digamos, la fase final de la materia, cuando se está terminando, porque ya va a evaluar un proyecto de emprendimiento o en una de sus partes, siguiendo un análisis prospectivo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es hacer los criterios, querido colega. Y lo que tiene que hacer usted es acomodarlo en la tabla, ahí está. Entonces, criterio número 1 lo trata de redactar y luego pasamos a la evidencia, o bien puede avanzar y hacer los 4 criterios. Eso depende de usted. La clave es que se unan todas las partes. Mi recomendación es empezar con el criterio 1 y pensar luego la evidencia. Entonces, nos vamos a ir a eso. Bien, vayamos entonces a la siguiente parte, que es lo importante, queridos colegas. Vamos, el paso número 4, que es el paso clave del día de hoy, porque usted tiene que responder con qué pruebas o cómo va a evidenciar que se está evaluando. Entonces, la evidencia, querido colega, esta palabra reemplaza al anterior término, digamos, anacrónico de examen. La evaluación desde el punto de vista conductista y o constructivista está basada en exámenes, ¿no? En test, en esas herramientas limitadas a lo cognitivo. Entonces ahora ya no se habla de exámenes, como decir alumno. Alumno es un término anacrónico que significa persona, ser sin luz, alumnis. Examen igual, ¿no? Más examen ya es un término que cuasi médico, un examen, digamos. ¿No? Pero ahora ya no hablamos, los docentes por competencia utilizamos muy poco la palabra examen, utilizamos el término evidencia. Entonces, ¿qué es eso? Su máxima atención ahorita, querido colega, yo le voy a contar de qué es una evidencia. Entonces, a ver, así tomando un buen respiro y me concentro, digo, una evidencia, lógicamente, corresponde al mismo concepto de evaluación que es la balanza, pero la concreta. En sí, una evidencia es un objeto tangible y o verificable que hace referencia al cumplimiento del criterio de desempeño del estudiante.
una vez se haya ejecutado el proceso de evaluación. Entonces ya de lo ideal que hemos hablado del criterio estamos yéndonos hacia lo real y uno tiene que tener la habilidad, la experticia de adelantarse un poquito a los hechos. Para eso se planifica para adelantarse antes de que pasen las cosas y cuando pasen esté listo, ¿no es cierto? Entonces, toda evidencia, mire, esta es la palabra clave, es un objeto, es algo que se puede ver, tocar, sentir, agarrar, comprobar. Por eso es que tiene que ser tangible y o verificable. En ese sentido, si una evidencia no es tangible, no se puede ver de una manera concreta a la vista de todos, la evaluación no tiene objetividad. Es sumamente importante que esto pase. O sea, ¿cómo yo puedo lograr que algo subjetivo se vuelva objetivo? Ahí está el reto del docente por competencias. Tiene que lograr programar muy bien o esperar, o sea, o diagramar muy bien el criterio para que la evidencia sea tangible. Entonces, una evidencia corresponde a un criterio y el criterio es lo que usted ya tendría que redactar, digamos, ¿no? Entonces va a analizar el estudiante, va a crear esto, va a constituir, va a plantear esto. Bueno, una vez que plantee, ¿qué sale de eso? Pues eso es una evidencia y sale un objeto, algo que usted va a tener claro. Un documento, una presentación, un archivo digital, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar cuando se ejecuta. Ahora bien, sigamos. Este objeto dice, se debe valorar de manera integral mediante el juicio experto del docente, porque cuando transcurre de lo ideal a lo real, aquí es donde está usted como el centro, el mediador del proceso. Entonces va a decir, ah, sí, corresponde, logró el criterio, no lo logró, ese objeto tangible, esa evidencia, corresponde a lo que yo estoy solicitando de usted, o no corresponde y mejora. Entonces, ese objeto que yo creo puede ser pues ahora real, como lo es un test, esa hojita típica de examen, una típica hoja de examen clásica, es una evidencia. No le voy a decir que no tome nunca exámenes como los hacían antes, no, se puede, pero no es la única forma, eso es lo único que le digo yo. Entonces, esa es una evidencia. Entonces es real, es tangible, ¿no? Porque si tú estás agarrando la hoja, el estudiante la va a agarrar la hoja y va a ver ahí qué está anotado, por eso es tangible. Y al mismo tiempo puede ser digital, es decir, es muy tangible, digamos, una evaluación como la que usted nos ha mandado en todo este proceso del diplomado, ¿no? Usted está mandando trabajos a través de una plataforma, quizás nunca nos vayamos a ver en la vida, nos vamos a cruzar en la calle y ni idea de quién soy yo ni quién es usted, pero es tangible porque está su trabajo y su desempeño está plasmado en una plataforma que es plausible de verse por cualquiera, desde usted hasta pasando por todos los administradores académicos del programa y yo, lógicamente, como mediador del asunto. Entonces, es tangible, aunque no se toque, porque es digital. ¿Ok? Esa es una tendencia actual. La mayor parte de los trabajos, ahora, queridos colegas, son archivos PowerPoint, presentaciones en video, archivos en Excel, archivos en Word, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una alta componente de digitalización y eso es la naturaleza de educación del mundo ahora. Bien, entonces, acuérdese, tiene que ser un objeto, y esto es lo que más se olvidan, le cuento a los estudiantes, ¿no? Lo redactan como si fuera una acción. No es una acción, es un objeto. Veamos ejemplos para que esto esté más claro, ¿no? Entonces, lo que usted debe hacer, querido colega, es ponerse a llenar ya por lo que está después en nuestra tabla matriz, que debo redactar en estas dos casillas, en evidencia y en ponderación. Veamos nuestro ejemplo. Primero, algunas características generales que deben tener las evidencias. Uno, se deben enfocar como retos. Esto es lo que más le gusta ahora, sobre todo a los jóvenes ahora, que usted como profesor sepa retarlos, los motive, los retos, lo que más motiva. Entonces, estos retos se pueden presentar a los estudiantes para demostrar si pueden lograr desarrollar sus competencias o no. El mismo ejemplo de este módulo, yo dije, colega, usted tiene que hacer esto, 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 esto. El primer día de clase, a los 5, 10 minutos de iniciar. Después de darle los temas y de dónde vienen, digamos, usted tiene que decir, usted va a lograr pasar este módulo si hace este trabajo y este otro trabajo, y tiene estas características, y es mejor agarrar y mostrarles trabajos que han hecho otros estudiantes antes, en una generación previa, y decirles, mire, esto es lo que se logró, ahora ustedes tienen que hacer algo similar o mejor, ese es su reto. Entonces es muy bueno comenzar así una materia, cualquiera que sea en cualquiera de las carreras. Yo le aconsejo que haga eso, que muestre un trabajo de inicio. Este es, mire, lo que logró el año pasado sus compañeros que están en el siguiente semestre.
y lo hicieron bien y ustedes van a hacer más o menos esto, ¿van a poder o no? Entonces uno se siente aludido y dice, sí, lo puedo hacer mejor. Y va a tender a redactar un trabajo en base a la anterior generación. Y lo bonito es que usted ve ese proceso de, digamos, mejoramiento de generación tras generación y puede, de cierta forma, llegar a exigir mejor o de una manera más sistemática o más, incluso, de mayor calidad a cada generación. Entonces, enfóquelo como un reto y hágale sentir eso al estudiante. Y el reto es agarrar y determinar esa evidencia, presentar esa evidencia. Entonces, otra característica general de esa evidencia es que deben lograr la valoración del cumplimiento de cada criterio enunciado, es decir, cada criterio debe contar con una o más evidencias. O sea, no existe criterio que esté al aire, esto no puede ser posible. Se concretiza el criterio que es ideal en cada una de las evidencias. Entonces, un criterio puede tener una más, dos, tres, cuatro evidencias, no hay problema, pero no al revés. Una evidencia no puede generar al revés criterios, no. 4 criterios mínimo y si usted gusta hace N evidencias, pero la recomendación es que por lo menos genere una en este módulo debido a que estamos limitados en el tiempo. ¿Ok? Entonces, sigamos. El punto 3, ¿qué característica? Dice, permiten organizar los momentos y tiempos con un enfoque sistemático a lo largo del semestre o del año. Es decir, cuando usted tenga claridad de qué evidencia va a pedir al principio, después de las 2 semanas, después del mes, etcétera, le va a facilitar la vida enormemente, porque usted va a saber exactamente antes de que pase lo que tiene que pasar. Eso es organizar los momentos y los tiempos. Eso es tener sistematicidad en la mente de usted. Antes de que esté pasando, yo ya tengo la sartén por el mango y sé por dónde dirigir el asunto. Ese es el docente estratégico, se da cuenta. Es lo que yo quiero que tenga claro en su cabeza. Que sea tan hábil que pueda ser como el director de orquesta, ¿no? O sea, no está interpretando usted la música, nada, no está sonando, pero sí está haciendo que los demás suenen, haciendo que los demás manejen bien sus tiempos. Eso a lo largo de todo el semestre del año. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar siempre a futuro y avisorando el tiempo. Y a veces a un docente nos da una materia condensada y universidades, por ejemplo, modulares, que usted tiene que ser en un mes esto. Caso UPDS, digamos, que tengo el gusto de ser director de carrera allá. Vicerrector un tiempo, digamos, en la UPDS, una materia un mes, en 6 meses se hacían las 6 materias, igual que en las otras universidades. Entonces, en la mayor parte de las universidades tenemos las 5 o 6 materias por semestre y están divididas al mismo tiempo. Entonces, uno planifica de otra forma, ¿no? Organiza su tiempo de otra manera. Entonces, eso lo tiene que plasmar también en su plan o en su evaluación. Bueno, punto 4 dice, deben dar claridad a las evidencias a los estudiantes frente a cómo deben demostrar su aprendizaje al docente. Aquí el punto es cómo. O sea, si el estudiante tiene claro qué hacer y cómo hacerlo, seguro lo va a poder hacer. Pero si usted no la aclara, no le dice de esta característica, compara, toma este ejemplito, le va a costar más y a usted se va a sentir insatisfecho a la hora de la presentación. Entonces, la claridad en la mente del estudiante le permite siempre ser mucho más proactivo y al final este estudiante le va a agradecer su guía. Punto 5 dice, permiten estas evidencias documentar el aprendizaje de los estudiantes a través de un portafolio acumulativo y armado de manera concadenada y sistemática. De eso se trata, ¿no? En el fondo, lo que yo hago es pedir una cosita en el primer semestre, o perdón, en el primer criterio, las primeras unidades, y eso es punto de partida para que haga un trabajo más amplio después. Otro trabajo después, con base en ese que ha usted pedido, esa evaluación inicial que ha hecho, no tiene que olvidarse y tiene que estar vinculada con la evaluación que viene. Ese trabajo tiene que ser hecho por partes. Eso es armarlo de manera concadenada y sistemática. Es una gran diferencia de lo que era un típico test anterior, digamos, ¿no? Un examen, a ver, les voy a tomar parcial del tema 1, 2, 3, 4 hasta el 7. Listo, tomo el examen parcial, ahí están las 50 preguntas, usted se trasnocha, se chacha, pide permiso, se hace chanchullo, lo que sea, da las 7 unidades, le evalúa y le devuelve su examen. Listo, ahora sí me olvido, chao, los libros, nunca más veo de las 7, ahora voy a ver del 8 en adelante, lo demás, ¿para qué? Ya no me sirve, ya he pasado, ¿no? Así pensábamos nosotros, de manera clásica. Ahora esto ya no puede ser. Resulta de que usted tiene que demostrar el último día lo que ha hecho todito el semestre.
de esa forma usted tiene que plantear la evaluación de una manera concadenada y sistemática. Bien, yo estoy seguro que me va a entender muy bien con este ejemplito, un poco mejor. Entonces, mire, antes de ir a los ejemplos, esto es importantísimo. Tenemos que tener claridad sobre los tipos de evidencia. Hay evidencias de varios tipos. Yo les recomiendo estas, que son objetos tangibles, que sí están relacionadas, sobre todo al lugar o el momento en el cual su materia está ubicada en el semestre. Digamos, las evidencias relacionadas con el saber conocer, sobre todo corresponden a las materias de primeros semestres o bien a cualquier materia, pero al inicio del módulo. En ciclos iniciales está más ponderado el saber conocer, ya que generalmente en casi todas las materias hay una alta carga cognitiva de conceptos, autores, fechas, datos al inicio del semestre. O sea, no se hace tanta aplicación, se hace base teórica. En las primeras unidades y o en las primeras materias de todos los planes de estudio. Entonces, ¿qué ejemplitos hay cuando uno está más relacionado con lo cognitivo, lo tradicional, lo clásico, digamos? Aquí hay un ejemplo de evidencia, test de preguntas escritas abiertas. Y así lo tiene que decir usted en su tabla matriz. Ya no utilice la palabra examen, o sea, incluso se reemplaza la palabra examen por test. Y no tiene que decir examen, ¿no? Tiene que decir test de con qué tipo de preguntas lo va a hacer. Las preguntas escritas abiertas, sobre todo, son las que son misceláneas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que usted opina de este fenómeno? No sé, desarrolle una ejemplificación al respecto de esto. Entonces le abre el espacio que el estudiante desglose una idea en ese test. Pero hay otros tipos de test, ¿no? Que son las que tienen preguntas cerradas, o como son las clásicas de selección múltiple, de falso verdadero, llene el espacio, ponga la línea. Esas que nosotros estamos ya acostumbradísimos a hacer, ¿no? O sea, repito, no es que usted no se olvide de hacer eso. Puede hacerlo, claro que sí, pero no es lo único que tiene que hacer cuando evalúa competencias, porque esto solo evalúa la parte cognitiva. Entonces, aclárelo, si va a necesitar un test de este tipo de preguntas, es válido para ese trabajo, usted enúncialo, ¿no? Para la unidad 1, no, yo quiero hacer un test de este tipo, con preguntas de desarrollo, con preguntas de selección múltiple, porque necesito reforzar esta parte de la materia, perfecto. Eso lo aclara en su matriz. Otro, por ejemplo, puede ser registro de preguntas orales, porque uno puede tomar una evaluación o un test oral, no siempre escrito, ¿no? Eso se tiene que hacer mucho, exposiciones, etc. Entonces, dése cuenta que tiene que ser un objeto tangible. Si usted pone en la tabla, a ver, no sé, pues muchos se confunden y dicen exposición de pruebas orales de los trabajos. No es correcto, porque no es tangible. Una exposición es una acción. Lo que tangibiliza el asunto es el registro, que usted está tomando nota de lo que han expuesto con los estudiantes. Entonces dice registro de pruebas orales, que puede ser de cualquier tipo de pregunta. Entonces lo que tangibiliza el objeto, lo que lo hace una evidencia es el registro, no la acción. Pueden ser también ensayos escritos sobre temas puntuales y es un desglose específico dependiendo de la materia. Yo les recomiendo tomar estos ejemplos para llenar la tabla dependiendo de la naturaleza del criterio y de sus unidades. Sigamos, a ver, las evidencias relacionadas con el saber hacer ya tienden a ser, lógicamente, más aplicativas del tema 2, 3 para arriba, del semestre 2, 3, 4 para arriba, pero no es una condición. Eso depende mucho de su enfoque de usted y de su plan de estudio. Entonces, ¿qué evidencias, qué ejemplos hay de esto? O sea, uno puede pedir cuando se hace algo, presentaciones multimedia, como en este mismo módulo, ¿no? Yo le voy a pedir que presente un archivo en PowerPoint. Multimedia ya es más que todo adjuntando audios o videos, a veces son mucho mejores herramientas o tipos de evidencias. Es muy bonito, ¿no? O sea, ya generalmente, por ejemplo, yo cuando le pido proyectos, en el fondo lo que le pido el proyecto es esto, es una presentación multimedia. Si tiene que ser el joven estudiante de proyectos conmigo, su proyecto en Word y después tiene que hacer la filmación de cómo es que él ha implementado su piloto de ese proyecto. O sea, tiene que ser una exposición multimedia del asunto y el examen, agarramos el día del examen,
o el día de la evaluación final, presenta su documento, su proyecto y el video, y todos estamos viendo videos toda la semana de exámenes finales, de evaluaciones finales, estamos viendo las aplicaciones del proyecto y sobre eso evaluamos. Y es bien interesante, ¿no? Ver eso, o sea, motiva mucho al estudiante ver esto, no solo ver en los papeles o algo abstracto. Entonces, a ver, ¿qué otros tipos de herramientas hay? Perdón, tipos de evidencias. Listas de cotejo, ¿no? Entonces usted, digamos, va a hacer una presentación, un juego de roles, una estrategia didáctica aplicativa, un juego, etcétera. Entonces, yo agarro y hago pues testimonios escritos del desempeño de eso que ha hecho, en esa práctica, en esa simulación. Eso se llama lista de cotejo. Este estudiante agarró, hizo esto, cumplió esto y esto. Perfecto, hizo esto. Esa es mi herramienta o esa es mi evidencia, perdón. Y también esto es similar al registro de observaciones, sobre todo para actividades prácticas. Porque cuando el estudiante hace algo, hace una exposición, hace una dinámica, se tiene que ver todo lo que hace y registrar lo que hace. Esa es la evidencia. No es la acción en sí, sino es el registro que usted logra al final de esa presentación. Entonces, ¿qué le puede servir? Aquí hay ejemplos, ¿no? Sigamos, otros dos tipos. Hay una que está más relacionada a los valores, ¿no? Que es el ser y el convivir, sobre todo para materias de últimos semestres o en el ciclo terminal de su materia, esté en cualquier lugar del plan de estudio. Se llaman listas de cotejo actitudinales, donde uno no solamente pone hizo, no hizo, cumplió, no cumplió, presentó, no presentó, sino lo hizo de esta manera, con esta cualidad. Entonces, registrando valores de desempeño, lo presentó puntualmente, lo presentó de una manera creativa, le adjuntó estas otras cosas, demostró imaginación, demostró proactividad, etc. Entonces, le pone usted un valor, ¿no? Ahora, pruebas de actitudes por escrito también, uno le puede decir al estudiante, a ver, haga esta valoración de su trabajo y preséntelo por escrito, no solo un examen tipo test, ¿no? Entonces le puedo abrir unas preguntas a criterios sobre valores también, porque estoy hablando de saber ser y convivir. Y estas son las llamadas también pruebas de autovaloración o metacognición, que yo le pido al estudiante que reflexione sobre sus propios procesos cognitivos. Le voy a pedir, a ver, ¿cómo usted logró aprender esto? Entonces trate de hacerlo de otra forma, de esta manera, a ver, critique su misma forma de aprender, autocritíquese. Bueno, entonces mi prueba es mucho más enfocada a los valores. Y eso sirve mucho, sobre todo en ciclos propedéuticos, en ciclos prácticos. Una cosa muy bonita de hacer también son registros de dinámicas de roles o sociodramas, donde el estudiante agarra y hace una aplicación o simulación del contexto laboral simulado. Entonces, uno le dice, a ver, caramba, haga este rol y yo voy a registrar qué es lo que usted hace, actúe, desempeñese como ese futuro contador, ese futuro doctor, ese futuro médico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿cómo lo hace? Yo voy a registrar cómo lo hace y eso es su evidencia que ha logrado para vencer el módulo. Ahora bien, yo les recomiendo centrarse sobre todo si logra en evidencias relacionadas a los 4 productos, porque los pueden integrar. Y esta es la mayor tendencia ahora. La mayor parte de los colegas docentes agarran y están haciendo esto, le cuento, afuera. Es decir, le está pidiendo como una evidencia al estudiante documentos que avalan productos obtenidos. Así, o sea, documentos específicos, ¿no? O sea, impresos o en Word o en Excel, etcétera. Y dicen, a ver, este es el documento de este producto, de este proyecto, de esto que se refiere a la formación específica, a la aplicación de la materia. Y pueden ser enfocados también como portafolios o proyectos de trabajo aplicados, como simple ejemplo el que está haciendo usted en este módulo, ¿no? O sea, lo que usted está haciendo es un portafolio de trabajo. Lo que va a concretar al final de este módulo, después lo va a aplicar cuando vaya a trabajar. Es muy recomendable que haga, no solo en posgrado, en pregrado ya haces esto. No hay cosa más linda que decirle al estudiante, tú lo que vas a hacer en esta materia, seguro cuando trabajes, igual lo vas a tener que desempolvar y te va a servir, te vas a acordar de mí, te va a ir mejor. Entonces, haz un proyecto, es un portafolio de trabajo aplicado, eso te voy a evaluar, esa es tu evidencia, gracias a eso vas a pasar el módulo. Entonces, un proyecto, un portafolio, sobre todo tiene pasos, ¿no? Partes. Esta partecita lo haremos en el primer semestre o en el primer mes y esto, sobre eso que has hecho, el primer paso vas a hacer después el siguiente, etcétera. Entonces, vas formando todo un trabajo de principio del semestre hasta el final.
Eso también puede ser enfocado como un informe integral sobre las actividades de aplicación y o creación. Estos informes pueden ser similares a la metodología de proyectos, ensayos, monografías, tesinas, tesis, etcétera, etcétera, ¿no? Ya son dentro de la metodología de investigación científica y hay diplomados amplios sobre esto, cómo presentar un trabajo de investigación o cómo presentar digamos, un artículo para una revista científica, digamos. Eso es muy lindo lograrlo, sobre todo en materias que son altamente abstractas, ¿no? Pedir que la evaluación final, que redondee todo, sea un artículo publicado en una revista científica. Eso habla muy bien sobre todo lo que está pidiendo y lo que exigen mucho los docentes afuera. No les dicen, llena tu examen y nos vemos, no les dicen, quiero ver en la revista tal el trabajo publicado. Lo logras, tienes 100, tienes 90, etc. Porque saben que te publiquen en una revista, eso es más complejo, uno tiene que demostrar cantidad de, no solo conocimientos, sino valores. Bueno, por último, a ver, les recomiendo que pueda tomar este ejemplo, ¿no? Objetos concretos también pueden ser evidencias, y pueden ser creaciones varias. Sobre todo esto sirve mucho para las materias o asignaturas de las ingenierías o las actividades netamente de construcción. Un objeto concreto, una evaluación directa, por ejemplo, en la arquitectura, en arquitectura, le digo, puede ser, digamos, la maqueta realizada del proyecto X. Ingeniería es la simulación del puente, ahí la maqueta en sí, o la construcción in situ, o en un simulador, digamos. Y es un objeto concreto en sí que puede servir en el desempeño futuro, es una creación varia distinta. En diseño gráfico yo recuerdo que estábamos dando hace tiempo, igual ya es directamente el spot publicitario, es el frame de todo el trabajo, de la imagen corporativa, digamos. Y por último, usted puede también, si sobre todo trabaja en ciclos prácticos o de propedéuticos, es decir, ya materias de taller de grado, etcétera, los registros de los servicios prestados, porque uno va a hacer prácticas y va a trabajar un poco, todavía estando en la universidad, digamos, en el consultorio, en el hospital, en la empresa, etc. Entonces se registra lo que hace, pues, ¿no? Y eso es una evidencia que evalúa todo, porque se está desempeñando, ya está logrando trabajar de manera simulada el estudiante. Entonces, muy bonito. Yo le cuento, la mayor parte de las materias afuera, ya desde primer, segundo semestre están yendo a hacer prácticas, están haciendo simulaciones, están trayendo el trabajo al aula. Y cuando uno hace eso, evalúa todo. Esta es la evidencia que le va a ayudar a evaluar. Por eso es que en esta metodología uno supera en gran medida el test, el examen clásico, que solo evaluaba, como ya les dije, la parte cognitiva y no así la parte integral del ser humano. Bueno, entonces, veamos el ejemplito rápido, ¿no? Esta es la competencia de proyectos. Emprender proyectos se contribuyen a identificar, plantear, resolver problemas sociales, etcétera, etcétera. Sobre esta competencia, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, la tablita? Este es un close-up de la tablita, ¿no? Entonces, aquí está el primer criterio que desglosa esa competencia. Dice, denota retos personales en el campo del emprendimiento, los cuales son coherentes con valores, las oportunidades del medio y su proyecto ético de vida. Entonces, para que yo sepa que el estudiante me va a denotar retos personales en el campo del emprendimiento, yo sepa que tiene alma de emprendedor, ¿qué le voy a tomar? Un test de preguntas abiertas sobre qué es un proyecto ético de vida. De esa manera, concreto, con un objeto tangible, este criterio se da cuenta. Y yo le digo después cuánto va a valer, cuál es la ponderación sobre el 100 del semestre, qué porcentaje de peso tiene. Como generalmente al principio se está iniciando, uno está evaluando de cierta forma algo diagnóstico, los pesos en ponderación no tienden a ser muy altos. Eso es una tendencia. Entonces, mire, clarito, es un test lo que le voy a pedir para que logre esto. Y así seguimos, ¿no? Entonces, criterio número 2 dice, argumenta de forma clara y coherente su idea de proyecto y cómo saber ofrecer a las personas, ¿no? A ver, va a argumentar qué va a hacer en su proyecto y sabe cómo ofrecer a las personas.
¿Qué le voy a pedir como evidencia? Un pack multimedia del proyecto inicial. Es decir, que me haga un PowerPoint con audio y video y lo defienda en el aula. Y yo voy a tener mi registro cuando defiende ese grupo, ese proyecto, el pack multimedia y el proyecto. Eso es otro trabajo que vale el 10% de la nota. Seguimos, ¿no? Avanza el semestre y esto está en relación a la unidad 4, 5, 6, que es crea y adapta un proyecto de emprendimiento en el campo social cuyas metas, estrategias, planificación son coherentes entre sí y responden a un reto problema. Entonces, yo les voy a pedir a mis estudiantes un documento o informe de un proyecto de emprendimiento según la metodología de la CEPAL. Ya estamos entrando a algo más concreto, digamos, que es una metodología de esta organización internacional de la CEPAL. Entonces, tiene que hacerme ese documento. Ese documento está en relación a este pack multimedia, está en relación a su idea de proyecto y está en base a su, digamos, postura de emprendedor. Entonces, ahí lo tiene que plasmar. Por eso es que porque integra las anteriores evidencias, tiene un mayor peso en la ponderación. Entonces, aquí yo cierro mi evaluación, por ejemplo, del parcial que te piden generalmente las universidades en la mitad del semestre. Sumo estos trabajos y tengo el 50% del semestre avanzado. Entonces, de esa manera sistematizo tanto el tiempo con el objeto y cuánto va a recalar en la evaluación cuantitativa. Y así seguimos avanzando hasta el final del semestre, ¿no? Entonces, el 4 argumenta de forma clara los conceptos de negocio, proyecto social, emprendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, para que me sepa argumentar bien qué es un negocio, qué es un proyecto, qué es creatividad, en base a un mapa gráfico, yo le voy a pedir una carpeta de mapas mentales, digamos, de la cartografía conceptual, sobre los conceptos de emprendimiento y la bibliografía de referencia TAG. Eso vale un 10% y esto sobre todo tiene un componente altamente cognitivo, ¿no? O sea, ¿qué es una definición? Entonces es bueno utilizar esta estrategia de carpetas de mapas mentales. Estimo que eso han hecho en estrategias didácticas también. Por último, digamos, yo tengo que cerrar el semestre, ¿no? Entonces, ¿qué me va a presentar el estudiante? Un documento al 100% con un informe integral y la defensa oral del mismo. ¿De qué? De ese mismo proyecto. Entonces, por eso implementa un proyecto piloto siguiendo una metodología específica y un análisis prospectivo, manejando de forma estratégica estas situaciones, ¿no? Entonces, lo que le voy a pedir es este documento y cómo lo va a defender, haciendo de cuenta que lo va a aplicar. Eso se llama análisis prospectivo. Y está integrando con este proyecto todo lo anterior, pues la unidad, desde la unidad 1 hasta la unidad 20. Son 20, no depende de cuántas unidades tiene usted. Entonces, de eso se trata, que el último de los trabajos, de los proyectos, tenga un mayor peso y que sepa incluir a todo lo anterior. De esa manera usted está venciendo esa lógica clásica de, pucha, ya evalúo por partes y me olvido, ¿no? No es eso, no se trata de eso, sino que el estudiante realmente haga algo que le vaya a ser útil. Bueno, utilizando este ejemplo, entonces, de lo que se trata es que usted agarre y lo adapte, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer para su semestre? Bien, pasemos al paso 5, querido colega. Ya el paso 3 y 4 usted ya pues tiene que ponerse las pilas y elaborarlo. El paso 5 es bien sencillo, ¿no? ¿En qué momento se evalúa? Esta es la pregunta clave. Y en el fondo tiene que responderse en todo momento se evalúa, al inicio, durante y al final del proceso. Y lo único que tiene que hacer, querido colega, es aclarar en su tabla matriz cuándo se hace qué cosa. Entonces, generalmente al inicio se llama proceso de diagnóstico, porque evalúa saberes previos y puede evaluar, digamos, competencias anteriores. Y es bien importante, a veces uno docente se salta y agarra y se va directo a avanzar, no es bueno eso. En pregrado es un pregrado didáctico, ¿no? Usted tiene que saber cómo está viniendo ese grupo. Por una cantidad de contingencias, puede ser que el grupo le haya faltado las últimas unidades, haya saltado cosas y usted está suponiendo que lo sabe, les va a empezar a explicar y van a estar perdidos. No es bueno eso, sobre todo en materias, digamos, con alto índice lógico, las materias de matemáticas, de física, etcétera. ¿No? Es terrible saltarse. Va a tener que volver y dar un poco de la materia anterior, digamos. O a veces se da cuenta que tiene grupos tremendamente proactivos y salta, entonces puede reacomodar su plan de estudio en base a la flexibilidad o creatividad que pueda darse usted mismo.
Esto ya no pasa mucho en ciclos de posgrado porque hay poco tiempo, digamos, ¿no? En materias finales porque también tienen que ser aplicaciones, pero sobre todo en materias de primeros semestres es importantísimo, clave, fundamental hacer un diagnóstico y eso corresponde a la unidad 1 y atrás. Luego, hablando de tiempos, la parte formativa es lo que está pasando pues una vez que uno inicia ya las cosas. Entonces, en función de las actividades de aprendizaje con base en evidencias a lo largo de todo el proceso, largo año o semestre. Y al final, lógicamente, se habla del momento de promoción, que es distinto de certificación. Promociones se determina el grado de competencia al final del ciclo formativo, lógicamente cuando uno está cerrando esa materia, ese ciclo formativo. Entonces le informa al estudiante qué pasó, qué va a pasar después al siguiente módulo, o es un cierre del programa. Por ejemplo, yo le dije en planificación por competencias, hasta aquí es y lo vamos a retomar en evaluación, ¿no es cierto? Entonces te estoy informando ya qué va a pasar en un siguiente curso. Pero en este módulo ya no le voy a decir eso porque está cerrando el proceso y ya va a llegar a un momento de certificación porque está cerrando el diplomado, no solo el módulo. Entonces se acredita académicamente la competencia genérica al final de ese grado académico, como es este grado de diplomado, ¿no? Usted va a cerrar todo este proceso ahora, y ahí fue. Entonces, opcionalmente se puede certificar una competencia por una institución externa, digamos, si es que usted estuviera haciendo una práctica. Entonces, hay una diferencia entre lo que es promoción, que corresponde solo al módulo, y certificación, que corresponde a todo el grado académico, sea licenciatura, diplomado, maestría, doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, usted lo que tiene que hacer es simplemente llenar la tablita y poner evaluación, criterio, evidencia y luego cuánto está ponderado y en qué momento se hace. Esto es el proceso de evaluación a cada paso. Aquí ya estamos en el paso número 5 y vamos a entrar a la recta final del asunto. Es decir, con qué estrategias, el paso 6, y cómo usted lo va a determinar ese nivel de aprendizaje y cómo informarlo, cómo se hace una rúbrica. Entonces vamos a llenar estas dos partes ahora. Estrategia y momento. Momento es bien sencillo. Usted simplemente lo pone aquí, diagnóstico. Si es al inicio, le recomiendo diagnóstico y luego proceso, ¿no? En el momento y al final de certificación o de promoción, ¿ok? Puede ser honesto, más no nos compliquemos más con eso, pero es claramente el asunto de manejo de tiempo. Vayámonos ahora cómo se llena estrategias y cómo se llena la última parte final de herramientas. Respecto a estrategias didácticas, colegas, uno tiene infinidad y seguramente en el módulo anterior usted se da cuenta que el cómo dar una clase es un mundo de opciones, hay cantidad de opciones. Y usted tiene que ser muy hábil para elegir esas opciones y lograr que los estudiantes se motiven a la hora de hacer lo que tienen que hacer para que ustedes pues lo evalúen. Entonces, mi recomendación no es más que agarrar y, ponerse a pensar en el módulo anterior, hemos diseñado esta estrategia, hemos hecho esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo puedo integrar a la evaluación ahora? La forma de integrar es ponerse a pensar una vez más en qué tiempo, en qué momento del semestre está. Cuando uno, sobre todo, está trabajando en semestres finales o de posgrado, lo que tiende a hacer o pedir es que el estudiante haga pues portafolios, que construya de manera acumulativa, progresiva, un producto final que le vaya a servir a la hora del desempeño laboral. Informes, proyectos relacionados, etcétera. Ahora, bien, cuando uno está trabajando en primeros semestres, la estrategia en sí es cómo usted da la clase, ¿no? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Qué técnicas? Entonces, por ejemplo, es más recomendable las clases magistrales. La típica clase magistral, cuando utilizan usted una PowerPoint, una presentación, etcétera, nutrida de lluvias de ideas o diálogos socráticos. Entonces, esto se basa sobre todo por competencias en problemas o asimilación de datos básicos interpretativos, argumentativos, propositivos, etcétera. Entonces, todavía pervive mucho lo constructivista y lo conductista aquí. Pero no puede ser solo lo único, ¿no? O sea, no puede agarrar la hora y media de clases, los 45 minutos de clases y ponerse a bla, 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 la clase magistral todo el tiempo, los estudiantes quedaditos atendiéndole, ¿no? Usted bien sabe
de que eso ya está en la historia. Lo que uno tiene que hacer es tener una clase magistral de 20 minutos, a lo mucho, media hora, la mitad de la clase y después agarrar y saltar a otro tipo de estrategia. Y eso es lo que yo le voy a pedir que haga o sistematice en su tabla matriz. Que a pesar de que esté en otro semestre, en quinto, cuarto, sexto, en cualquiera, trate de también aplicar dinámicas y o simulaciones, ABP, roles, etcétera. Esto sobre todo recomendarle intermedios, en semestres intermedios, pero puede ser aplicado en cualquier momento. Es más, en una sola clase usted puede aplicar en estrategias didácticas. Mucho depende del grupo, del horario, de la creatividad que usted tenga. Es que es un arsenal amplio. La clave de un docente es que tenga esto de las estrategias un montón. Debe tener varias formas de dar una clase. Entonces piense, ¿cómo puedo yo dinamizar, motivar, hacer simulaciones, ¿no? Situaciones del contexto que buscan ser lo más reales posibles, trabajar mucho la motivación, la interacción es clave. Es decir, número uno, uno no puede dar solo una clase magistral, pero tampoco puede dejar de darla. Siempre es importante una clase magistral inicialmente y luego hacer que los estudiantes se muevan más. O hacer al revés, hacer que se muevan y después volver a lo magistral. Eso depende mucho de su enfoque. Bien. Entonces, estos son ejemplos de estrategias. Y en cualquier momento usted puede utilizar esto, ¿no? Las estrategias de elaboración de mapas mentales o gráficos que pueden ayudar a procesar la información y permiten evaluar el grado de apropiación del conocimiento, incluso aunque sea cognitivo. Entonces, espero que hayan hecho en un módulo anterior mapas mentales, V-heurísticas, cartografías conceptuales, ese tipo de herramientas que trabaja mucho todo. Si no ha podido o no ha habido el tiempo, yo le sugiero que lea un poquito lo que hemos hecho en planificación, en el capítulo 7, docencia estratégica. Ahí tiene cantidad de estrategias, recuerda. Entonces, de lo que se trata en este módulo, querido colega, es que usted sepa elegir bien este ejemplo de estrategias y la sepa referir a la evidencia que está conectada con el criterio en la tabla. Entonces, digamos, tenemos la tabla aquí, entonces tengo la evidencia, bueno, así la voy a concretar, va a valer este porcentaje, la voy a hacer al inicio del diagnóstico. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer para que el estudiante logre esto? Esa es la estrategia. Y a veces uno se confunde, ¿no? Uy, la estrategia, ¿qué es por la estrategia? Y se confunde por evidencia y a veces tiende a, digamos, confundir los momentos. El criterio es lo que el estudiante va a hacer. Y con esto se va a concretar. La estrategia es lo que usted va a hacer. Es muy distinto, pero está completamente conectado, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a lograr hacer esta clase magistral, voy a hacer exposición de mapas mentales, voy a hacer esto, y a través de lo que yo hago, el estudiante va a lograr desglosar su criterio. Y me va a arrojar una evidencia, que va a ser ponderada en este porcentaje y en este momento. Esa es la idea, querido colega, que lo conecte de esa forma. No se olvide, el criterio es lo que el estudiante hace, la estrategia es lo que usted como docente hace. Bien. Entonces, vayamos a la parte final, que es cómo determinar el nivel, cómo informarlo. Y estos son las rúbricas. Esto es lo que usted tiene que tratar de hacer. Como último concepto de este módulo, tenemos tres conceptos, ¿no? ¿Qué es una evaluación? ¿Qué es una evidencia? Y por último, ¿qué es una rúbrica? Entonces, mire, leamos, mire, una rúbrica es una herramienta funcional que permite evaluar las competencias de una manera más integral o cualitativa. Y ahí hago una pausa. O sea, es una herramienta, netamente es un objeto, es algo bien concretito, que le va a servir para que esto se concrete y se cierre. Es decir, se deje de mover, el proceso se corte y ahí emito mi juicio. Entonces, te lo integra todo, el número y las cualidades. Tiene que ser dinámica, aplicativa y tiene que lograr evaluar todo, porque estamos hablando por competencias. Ya no solo me voy a centrar en el saber, sino en todo. En sus valores, en cómo lo ha hecho, qué ha hecho, en qué momento lo ha hecho. Eso es una herramienta. Entonces, esta se vincula estrechamente con la evidencia planificada y luego permite realizar una adecuada retroalimentación y cierre óptimo del PA. Entonces, olviden, Rubrik es una herramienta. Entonces, es mucho más fácil entender esto con ejemplos. Vayamos a ver estos ejemplitos. Mire, vamos a hacer rápido una breve mirada
de la evaluación tradicional, porque esta era la herramienta clásica, conductista y o constructivista para evaluar un PEA. Aquí hay un examen, digamos, de matemática. Entonces, en el examen de mate, yo, docente de mate, agarro, ya pregunta uno, bien, mal, listo, estricto, bien, mal, listo, usted sacó 20 sobre 50, 100, no sé. Y uno revisaba, ¿no? De esa manera, y ya está. Y así en cualquier otra materia, ¿no? Le daba y le daba la nota. Esta es la forma clásica de la evaluación. Entonces, este tipo de evaluaciones se centran netamente en el saber y a lo mucho en el hacer cuando hay algún tipo de ejercicio aplicativo. Y es bien taxativa, es decir, es lo que se ve se anota nomás, ¿no? O sea, está aquí, has hecho bien mal y sobre eso sumas y chao. Por eso es netamente cuantitativa, hay un número ahí y se acabó la historia. Y también no se cuenta con una retroalimentación como tal. El estudiante no sabe de entrada qué debe mejorar cuando ve este examen. Lo único que sabe es que lo ha hecho mal, porque no hay una corrección in situ. Una vez que uno ya no le devuelve y hace el tramo de corrección, ya sirve. Pero en la misma herramienta no se nota en dónde o qué me ha faltado, en dónde me he equivocado, qué me ha faltado a mí como estudiante. Entonces, esta es una herramienta clásica que no le estoy diciendo no la use, sino que trate de usarla inicialmente y después haga más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que usted puede hacer? Yo le muestro aquí un ejemplo de una rúbrica como una herramienta netamente operativa para evaluar las competencias. Y esta es una rúbrica que, a ver, me han aplicado a mí mismo. Pues utilizo mucho este ejemplo, me gusta utilizar como ejemplo. Yo he aprendido con esto. Es cuando yo mismo, como estudiante, he hecho mi programa de posgrado con el mismo doctor Tobón allá en diciembre del 2010. Aquí están el evaluador, el doctor Sergio Tobón Tobón, el director científico del Instituto CIFE, con la doctora Clara, que ha sido mi coordinadora. Entonces, se trataba del programa de diplomado en gestión curricular y diseño de módulos por competencias que hicimos allá en Medellín, en Colombia. Entonces me dijo el doctor Tobón, yo te voy a evaluar este programa de diplomado si logras estas 4 competencias: planificación curricular, competencias de gestión, diseño y aplicación, planeación de estrategias de evaluación por competencias. Y todas esas competencias están divididas en fases. La primera evidencia va a ser unas preguntas de reflexión, una parte del portafolio y una adicional. Todas esas van a valer una cantidad, etcétera, etcétera. Entonces tú vas a saber qué vas a hacer a lo largo del avance del semestre para ejecutar todas las fases hasta el final del diplomado. Cada fase tiene sus específicas acciones o evidencias que vamos a pedirle. Presenta la evidencia y puede adquirir un puntaje numeral. Entonces, una vez que ha pasado todo esto, me han entregado este informe, me han dicho, esta es tu rúbrica. Usted alcanzó este nivel estratégico, por lo que acumula esta cantidad de puntos, lo cual corresponde a este nivel de dominio, porque usted ha obtenido entre 85 y 118 puntos. ¿Se da cuenta? Entonces, en un solo golpe de vista de todo un programa, yo me doy cuenta si realmente me fue bien o no, si he logrado una formación y de qué tipo. No solamente me han puesto un numerito y vaya nomás, ¿no ve? Chao, ya está, acabó, gracias, tome su título, ahí fue. Sino me he dado cuenta de que he logrado estas cosas y he obtenido un valor estratégico. De eso se trata una rúbrica, querido colega, que integre todo el desempeño y no solo me centre en lo cognitivo. Entonces, evalúa y se pondera los 4 saberes en función a la competencia inicial. Es cualitativa y cuantitativa una rúbrica, o sea, muestra cualidades, no solo números. Y, lógicamente, permite una verdadera retroalimentación, a diferencia de la herramienta test. Porque yo ya sé qué he logrado con esto, con un golpe de vista. De eso se trata. Entonces, esto es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que desarrollar o fabricar, plantearse una rúbrica. Y le muestro algunos ejemplitos para que lo entienda mejor. Aquí hay un ejemplo de una rúbrica bonita, digamos, una materia básica. Creo que esta es de la materia de computación. Entonces, se está evaluando el criterio de búsqueda de información en Internet. Generalmente una rúbrica tiene esto, ¿no? Dice qué cosa es lo que yo estoy tratando de evaluar y hay niveles de formación, niveles. En una rúbrica yo digo, hay un nivel 1 que es el más bajito, en este caso le falta mucho, digamos, que puede ser cuando yo busco información, el estudiante no sabe buscar, no sabe ni por dónde empezar.
Pero sí, puede mejorar entonces el estudiante a la hora de buscar información, conforme primeras estradas y aplique, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese, incluso yo le puedo poner hasta carita, le puedo dar un tinte más ameno al estudiante. Y esto es lo que yo hago, así yo lo evalúo, a cada uno de ustedes tengo mi rúbrica, yo le voy a mostrar eso al final. Y así, un desempeño integral corresponde a un numeral. Y por eso es que lo último tiene que hacerlo insuperable, como dice aquí, ¿no? Utiliza los conectores and, or not, para buscar información con los buscadores. Entonces yo me doy cuenta que esto realmente está aprendiendo de computación y tiene este puntaje ponderado. Y después para seleccionarla logra esto, y esto. Entonces, en el fondo lo que estoy haciendo, querido colega, cuando yo planifico o hago una rúbrica es adelantarme a los hechos. Darme cuenta de que va a haber estudiantes que lo van a hacer medio que apenitas o no lo van a hacer. Usted sabe, el estudiante hay de todo. Y hay algunos que lo van a hacer muy bien y algunos que se van a destacar. Eso siempre va a pasar. Entonces, en ese sentido, yo me subdivido, me adelanto a los hechos y digo, cuando uno es insuperable, excelente, yo voy a querer que usted logre esto, que haga esto y haga esto, y le voy a poner de esta manera. Esa es una rúbrica. Decirle al estudiante de entrada cómo le va a ir, qué debe hacer, a dónde debe apuntar. Entonces usted va a tener, le voy a pedir que elabore algo así. Le voy a dar un marco para eso y eso nos vamos, ¿no? Entonces una rúbrica o una matriz de evaluación, querido colega, tiene generalmente estos componentes. Siempre la competencia, y como se da cuenta, uno parte y vuelve siempre a la competencia a la parte central, y lo tiene que volver a repetir en la rúbrica. Después el criterio, lógicamente, que es el desglose operativo de esa competencia, qué criterio está evaluando en qué momento del semestre. Tiene que decir cuál es la evidencia específica, ¿no? La prueba a tener en cuenta y cómo se concreta ese valor. Ahora, lo nuevo en la rúbrica es esto que se llaman niveles de logro. Entonces, esos niveles de logro es, pues, ¿no? Como estaban las caritas atrás, así pucha, la carita triste no lo logró, no lo hizo hasta lo mejor posible. Eso es lo que va a pasar siempre. Alguien que va a hacer bien, no tan bien, y excelente. Entonces, dan cuenta de los niveles de formación de la competencia según su juicio experto. Para mí, esto es lo insuperable, para mí esto es lo excelente, para mí esto es lo no deseable, digamos, en función a cómo el estudiante se vaya a desempeñar alrededor de este criterio. Y cuando le entregue esa evidencia. Bueno, entonces, ¿qué más tiene una rúbrica? Tiene estas tres cositas más. Tiene una parte donde usted le dice, logró esto. Es una aclaración de los logros obtenidos, teniendo como base el desempeño del estudiante. ¿En base a qué ha hecho? ¿Qué actividades didácticas realizó? ¿Qué hizo? Ese es un logro resultado que es individual, varía mucho, o grupal si la lanza la rúbrica en grupo, digamos, mucho depende de eso. Después tienes puntos clave, porque es un principio de la relación por competencia, saber retroalimentar, ¿no? Es la orientación clave para la retroalimentación. Uno le tiene que decir, bueno, usted logró esto, pues mejor en esta parte, porque eso le va a servir saliendo de estas clases, de este módulo. Y por último, está lo de puntos o porcentajes, la escala de calificación donde uno le da el componente cuantitativo al asunto, redondea con el numeral lo que corresponde a todo lo anterior. Entonces indica la cuantificación de cada criterio y de cada nivel en logro, de cada nivel en función a la ponderación numeral que usted tiene que saber designar de una manera justa y equilibrada, ¿no? Entonces, si tiene estos 6 puntitos, su rúbrica es una rúbrica completa. Y esto es lo que me permito centrarme para acabar este módulo, esta materia. Lo que usted debe hacer, querido colega, es algo así. Mira, aquí hay una rúbrica. Y esta es la rúbrica de la materia de proyectos, como un ejemplito, ¿no? Entonces tiene todas las partes que le estamos solicitando. Al inicio está aquí la competencia de todo el módulo, porque yo voy a evaluar el criterio final, que es el proyecto presentado, si está de acuerdo a la formación de la competencia. Entonces, si recuerda la anterior parte cuando veíamos la evidencia de mi materia era el documento del perfil del diseño del proyecto,
y su defensa oral al 100%. Entonces, cuando yo hago mi rúbrica, digo, esta rúbrica corresponde a la mitad o al 50% del 100 del semestre, digamos. Y esto es lo bonito, aquí uno tiene que ponerse a evaluar esto. Usted tiene que redactar algo así. Tiene que imaginarse los niveles de desempeño. Yo le he llamado al primero nivel preformal, digamos, el nivel, digamos, más básico o más bajo. Entonces, el estudiante yo sé que puede presentar proyectos con aspectos generales, pero no establece propósitos concretos ni fases. Entonces, sobre ese 100 va a lograr obtener solo un 10%. Es decir, del 1 al 10 nomás la voy a poder calificar. Entonces, voy subiendo, ¿no? El nivel receptivo dice la síntesis de que se presenta en el proyecto está acorde con el modelo del inicio del módulo, presenta requerimientos mínimos, pero tiene observaciones específicas. A lo mucho va a lograr un 25% de la nota, no más de eso, entre un 10 y un 25. Y así, un nivel resolutivo, dice el proyecto a llevar tiene propósitos definidos, fases concretas y es factible de llevar a cabo. Entonces ya logró la mitad del puntaje, ¿no? El 50%. Ya lo que tiende el estudiante es, ojalá logre un nivel autónomo y o estratégico, porque el autónomo ya le estoy dando una nota más alta del 80 para arriba. El proyecto tiene un enfoque pertinente y realizable, denota criterios de factibilidad para su implementación real. Ok, entonces aquí no solo el estudiante ha demostrado que su proyecto, o que sabe de proyectos, sino que es pues factible de implementarse. Se está acercando a la competencia, ¿no es cierto? Y el nivel estratégico, ya aquí yo estoy diciendo que el proyecto es altamente pertinente y relevante para su implementación. Y aparte tiene criterios de creatividad e innovación. Entonces está demostrando valores aquí. Por eso es que va a lograr la nota máxima o un 100. Y esto es la clave, que el nivel estratégico de cierta forma corresponda al cumplimiento casi completo de la competencia. Entonces, cuando uno tiene una rúbrica así, le está diciendo al estudiante todo, en un solo golpe de vista. El reto ahorita para usted, querido colega, es que redacte eso aplicado para su propia materia. Entonces, lo último de una rúbrica es lo que está aquí abajito, ¿no? El nivel alcanzado. Y eso se llena cuando, y lógicamente, ya el estudiante lo hace. ¿Y cuál es su puntuación? Entonces dice, bueno, usted, señor, logró un nivel autónomo, le tengo que evaluar entre 80 y 100, bueno, ya va a tener pues un 90, digamos. Y así lo va llenando, ¿no? ¿Por qué? Porque logró hacer esto, aquello, hizo un proyecto de este tipo, le faltó estito, en aspectos a mejorar, podría hacer esto para usted, se acabó, le entrego esa hoja, esa es su evaluación, esa es su herramienta que evalúa por competencias, ¿ok? Entonces, querido colega, esto es lo que usted tiene que hacer. Este es un ejemplo de la materia. Entonces, para que lo haga de manera concreta, me permito dosificar qué es lo que debe hacer, qué es lo que usted debe presentar para el final de este módulo. Lo que debe hacer es completar esta tabla matriz con todas las casillitas, ¿no? Entonces, la última casillita que debemos hacer es esta de herramienta. La herramienta puede tener dos opciones, solo en este módulo, porque, bueno, hay muchas otras herramientas más, pero por un asunto de tiempo no puedo, no me alcanza para explicarles más tipos de herramientas de evaluación. En este caso, solo vamos a utilizar dos. Usted tiene que elegir, la clave es que elija uno de sus criterios en el cual sí pueda aplicar una rúbrica. Generalmente son los criterios 3 y 4 porque es cuando existen actividades más aplicativas, más amplias, ¿no? Entonces puede poner en herramientas registro interno, que es la herramienta sobre todo para ponderar test o, digamos, evidencias que son más cognitivas. Y usted puede poner rúbrica cuando se trata de, digamos, productos más elaborados o desempeños más complejos, digamos, que siempre tienden a ser en el último tramo del semestre. Entonces, esta parte de herramientas se llena o con registro interno o con rúbrica. La clave es que usted elija un criterio que sí pueda ser plausible de ser utilizada dicha rúbrica. Y así cierra esta tabla. Herramientas se pone registro, rúbrica 1, rúbrica 2. Y esta que vaya a elegir, digamos, aquí está resaltada en amarillo, digamos, esto que yo estoy eligiendo es lo que voy a presentar a continuación de esta diapositiva de la tabla matriz como mi rúbrica. Adjunto la segunda diapositiva con la rúbrica. Es decir,
Su trabajo final, querido colega, son 3 diapositivas, nada más. Esta tabla matriz completita con todas sus partes como primera diapositiva, y la segunda diapositiva tiene que estar su rúbrica como tal. Y aquí le muestro una tabla matriz llenada al 100% y hecha de una manera coherente, bien armadita, ¿no? Entonces, esto es lo que hizo un colega, digamos, en la materia de perforación petrolera en la EMI, y aquí les dijo claramente la competencia, etcétera, el criterio y el informe, ¿no? Desde cuenta cuánto valía, en qué momento se ha hecho, qué estrategia ha utilizado, mapas mentales, presentación de videos reales, registro interno, su herramienta, etcétera, ¿no? Entonces, así se ha avanzado de manera sistemática y he elegido, por ejemplo, una rúbrica en la segunda exposición para el trabajo final correspondiente al último de sus criterios, que era explicar un sistema de guisaje. Esa es la materia como tal. Bueno, entonces, si he elegido eso, va a ser una rúbrica al respecto de eso, ¿no es cierto? Aquí hay otra tabla matriz bonita, bien llenada. Yo le voy a pedir que haga algo así. Entonces, aquí está, por ejemplo, una rúbrica de esa materia, de la materia de puentes. Creo que es que este estudiante de posgrado realmente lo redactó muy bien, ¿no? Porque le dio digamos, su propio enfoque de lo que son los niveles, desde lo previo, insuficiente, hasta lo muy bueno, y qué significa muy bueno, ¿no? Cómo tiene que ser ese proyecto, un punto de vista muy técnico, ¿no? Esquemas tácticos, coherencia, procedimientos, y al mismo tiempo hablando de valores que hacen a la competencia. Muy bien, entonces, teniendo estos ejemplitos, queridos colegas, lo que usted debe hacer es prácticamente llenar esta tabla o plantilla de rúbrica vacía, que va a ser la diapositiva número 2 de su portafolio inicial, ¿no? Por cumplir este modo. Entonces, usted lo completa esto. Yo le voy a colgar esta plantillita en el Classroom ya mañana, para que usted se descargue y vaya completando según lo que hemos dosificado previamente. Entonces, último consejito para llenar esto: ponga su misma evidencia, seleccione muy bien el criterio y la evidencia que están en la tabla matriz previa, diga cuánto va a valer. Luego me pongo a imaginar cuál es el primer nivel y el último nivel. Les recomiendo utilizar por lo menos 5 niveles, mínimo 4 niveles. Siempre, digamos, del más bajo al más alto, y qué significa ese nivel y cuánto vale aquí en base al 100, porque generalmente todo se evalúa por 100, hasta aquí. Entonces usted sobre todo llena esto. Cuando usted presente este nivel alcanzado y demás, todavía se tiene que dejar en blanco, porque eso lo va a llenar una vez que ejecute el proceso en sí. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo, colegas. Diapositiva número 2, la rúbrica de su materia. Ahora bien, para cerrar nuestro módulo, yo le voy a pedir que haga esto en función de estas acciones, ¿no? Que es lo que acabo de explicar ahorita. Hay que completar esta tabla matriz, hay que elegir una línea para hacer la rúbrica. Entonces se va a descargar esa rúbrica y la tiene que completar y adjuntarle ese archivo de PowerPoint. La última acción, querido colega, para completar el módulo es que usted le estoy pidiendo que se autoevalúe, porque este es un requisito de la evaluación por competencias. No voy a hacer una evaluación y yo nomás le voy a decir qué nota va a tener o cómo le fue. Usted tiene que reflexionar y autoevaluarse, y para eso hay una rúbrica de autoevaluación. Entonces, usted va a aprender de evaluación por competencias autoevaluándose, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿cómo es esta rúbrica? Le muestro ahorita. Por último, lo que tiene que hacer es guardar estas 3 diapositivas en un solo archivo en PowerPoint y me tiene que enviar al Classroom en el tiempo límite, y esto es hasta el siguiente día lunes. Aprovechando que tenemos un fin de semana largo y feriados, le voy a pedir que lo presente hasta el lunes al final del día. Entonces, lo último que es la rúbrica de autoevaluación es esta, querido colega. Tal cual como está, la va a ver usted en el Classroom. Lo único que tiene que hacer es completar los datitos aquí, su nombre para la asignatura D, y se tiene que hacer pues una reflexión de sí mismo, ¿no? Esta es la competencia al inicio del módulo.
Eso es lo que pedí que hagan, que desarrollen, y aquí hay niveles de desempeño, ¿no? Entonces, usted leyendo estos niveles, compárese a sí mismo y diga, bueno, yo creo que he presentado un trabajo final bien fundamentado, ya que se plantea en función a todas las fases instruidas por el docente, las 7 fases, ¿no es cierto? Por lo que se demuestra la asimilación correcta de las metodologías desarrolladas en el módulo y se cumple con el desarrollo de manera cabal. Entonces, querido docente, usted póngame 80. Ah, no, pero quizás usted cree de que ha hecho un trabajo final que demuestra dominio de los conceptos centrales del módulo, los 3 conceptos, y al mismo tiempo hay aspectos que denotan creatividad e innovación. Entonces, este trabajo, este portafolio es altamente relevante, pertinente, y me va a servir para aplicarlo cuando vaya a dar clases. Entonces, señor docente, usted tiene que ponerme un 90, no sé, un 100. Usted dígame lo que cree que merece. Lo que tiene que completar entonces son las partes amarillas y lo tiene que justificar. Y en base a esta justificación, lógicamente yo voy a respetar esta nota y esa es la nota que va a ir al registro para el pase de su módulo, es decir, el cierre de su diplomado. Entonces me tiene que decir, no, bueno, yo he logrado esto por esta razón, me ha servido para esto, etcétera, etcétera. Y en esa medida, lógicamente, yo voy a agarrar y voy a promediar lo que usted me va a decir con lo que yo me estoy aplicando como evaluación. Para cerrar este programa, querido colega, yo le voy a pedir que me complete esta partecita, que es la parte de aspectos a mejorar, es decir, ¿qué puede mejorar no solamente usted, sino todo el trabajo realizado en el módulo? Desde mi forma de dar las clases, desde la forma de trabajo que les he pedido que realicen, desde la programación de los módulos, desde la plataforma, todo. Estos aspectos a mejorar atingen a todo el proceso del diplomado. Entonces usted puede ponerse crítico, autocrítico y decir, bueno, podría hacer esto la universidad, podría hacer esto el docente, esto me hubiera ayudado que haga. Ayúdeme a mí mismo también como docente a mejorar. Eso para mí es vital, es muy importante que usted también me sepa evaluar, me sepa ponderar el trabajo que yo he podido realizar para bien de su desarrollo profesional. Entonces ayúdame a mejorar a mí, al programa de diplomado y así a usted mismo. Una vez que tenga estas 3 diapositivas que dio colega, lo pone en un solo archivo y lo manda y eso es todo. Por favor, no se confunda entre la rúbrica que es esta, la que es para su materia, que tiene otro enfoque, otra competencia, otros niveles, y la rúbrica que es la autoevaluación. Esta corresponde solamente a este módulo, a nuestro. Es todo lo que usted ha hecho en este programa. Bien, lo guarda, esas 3 diapositivas, y por favor hasta el día lunes voy a estar al pendiente de todas sus consultas en el chat del WhatsApp o del correo electrónico, para que lógicamente le vaya bien y cierre este proceso formativo de este diplomado de manera exitosa. Dicho esto, para mí fue un gusto trabajar con ustedes. Cierro mi participación con este proverbio que me encanta siempre poner al final como cierre. Espero que sea comprensible y si de todas formas revíselo, vuelvo a ver la grabación de esta videoconferencia y moléstenme en el chat del WhatsApp, dígame, ¿está bien hecho o no esto, Magíster Pablo? A ver qué puedo hacer. O por último, podemos agendar una cita en mi oficina para que yo le explique de una manera más personalizada lógicamente le va a pedir. Bueno, para mí fue un gusto trabajar con ustedes, queridos colegas. Por favor, no se tarde más del día lunes. El tema del tiempo es sumamente importante. Hay mucho que hacer, hay que ponerse las pilas. Mil gracias, buenas noches, muchos éxitos. Magíster Pablo, muchísimas gracias por la clase. También queremos felicitar a todos los participantes por haber llegado ya a esta parte final del diplomado. Les falta un detalle más de entregar el trabajo, así que les animamos a que puedan en estos días completar lo que falta y éxito para todos. No les digo que nos veremos por este medio otra vez porque estamos culminando ya el diplomado con esta clase, pero la dirección de posgrado siempre está abierta para cualquier consulta, para cualquier interacción, comunicación que quieran ustedes con nuestra oficina. También invitarles, estamos comenzando la maestría en educación
en el mes de julio, la segunda semana de julio, así que estamos también invitándoles a ustedes y ayúdenos a difundir la información al respecto. Sí, bueno, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer servirles, a trabajar con ustedes. Magíster Pablo, una vez más, nuestro agradecimiento y felicitaciones por la calidad de docencia que usted nos da en este diplomado. Y bueno, muy buenas noches, muchas bendiciones para todos. La grabación estará disponible a partir del día de mañana.